primero que tengo que hacer es presentarme. Me alegró mucho que nos invitaron, sobre todo porque en las instituciones académicas y científicas no se suele escuchar la voz de los que no tienen algún título, algún cargo, alguna autoridad, y la verdad que no lo tengo. Yo soy profesor de educación física. Lo primero que tengo que decir es que no soy especialista, ni soy ingeniero, ni soy máster, ni soy nada. El saber que hemos construido como comunidad, después de muchos años de involucrarnos en el tema agua. Arrancamos de una forma bastante egoísta, tratando de proteger un lugar que para nosotros era muy querido, que era la Laguna del Diamante, de un proyecto minero, más que por una cuestión solidaria, una cuestión egoísta, en el sentido de decir, proteger ese lugar que para nosotros era emblemático. Pero a medida que fueron pasando los años nos fuimos dando cuenta de la realidad de la minería y el agua, el extractivismo y el agua, y fuimos aprendiendo cosas junto con la gente. Entonces por ahí lo que vengo a compartir es lo que hemos ido aprendiendo. Dentro de la estrategia que nos planteamos desde el año 2004 fue fundamentar todo sobre el agua, porque eso entendimos que era el eje fundamental para que los mendocinos tomaran conciencia de otras cosas, y después nos dimos cuenta de que el agua para Mendoza significa mucho más que cualquier otra actividad. Los pueblos a lo largo de la historia de la humanidad se asientan alrededor del agua, y cuando venimos a hablar hoy del cambio climático, podríamos decir que venimos a hablar en la Tierra del cambio climático que va a afectar el agua. Sería muy difícil encontrar efectos del cambio climático, o la realidad está la problemática del cambio climático que no se relacione siempre con el agua, o porque va a haber mucha, o porque va a haber poca, o porque el agua congelada se va a derretir antes, o porque va a subir el nivel del mar. Siempre deberíamos hablar de la crisis del agua en el planeta Tierra, que fuera medio loco, ¿no? Entonces, una de las condiciones que nos pusimos como vecinos es hablar del agua y relacionar toda nuestra lucha al agua, y ahí fuimos mezclando otras cosas. Entonces después con el tiempo apareció el fracking, con el tiempo aparecieron las malas prácticas agrícolas, los agrotóxicos, la basura, la contaminación, todo cuanto hemos ido acumulando de saber comunitario ha sido en relación al agua. Y la otra consigna fue jamás decir algo que no sabíamos, que no fuera cierto, que no fuera certeza, defender la verdad como un principio fundamental para darle credibilidad a la gente de lo que nosotros íbamos diciendo, íbamos comentando, íbamos proponiendo. Creo que ese fue, las dos estrategias fueron un gran valor, porque si hoy los vecinos autoconvocados, o las asambleas del agua en general Alvear, los vecinos de Alvear, los vecinos de Mendoza, estamos siendo convocados a eventos como este, o como alguna vez fuimos a la universidad para hablar de los recursos que la minera de Catamarca daba a las universidades, porque así debe ser. Si hemos ido siendo convocados en algunos ámbitos científicos y tecnológicos, es porque no nos han podido retrucar cosas. Eso nos ha ido obligando a estudiar mucho, nos ha ido obligando a estar muchas horas sentados y a compartir muchas cosas. De hecho, agradezco a los que estuvieron antes, porque hay datos que uno va aprendiendo de estar, de escuchar y de comprometerse. En esta carrera, cuando llegamos allá por el año 2007, que se logra la ley 7722, que dicho sea de paso, en relación a lo que decía recién desde Migración, el año 2007 fue el último año llovedor, fue el último año en que ese ciclo más o menos natural que se iba produciendo llovió bastante, y los caudales del río venían bastante llenos. A partir de ahí, esta crisis hídrica que se viene sosteniendo y agudizando y profundizando hasta el momento que ya no hablamos de crisis, sino de una cuestión permanente de sequía en nuestros arroyos, también apareció otro escenario que era esto de los estudios del cambio climático. Y hoy, año 2019, estamos hablando de 2007, cuando sale la segunda comunicación, después voy a explicar de qué se trata, la segunda comunicación del Comité de Expertos del Cambio Climático para las Naciones Unidas. A partir de ahí a la fecha, todo lo que se pronosticó se está cumpliendo. Entonces yo digo, ustedes como carrera de recursos hídricos, gestión de recursos hídricos, está muy bien posicionarse en la realidad
posicionarse en lo que actualmente está pasando y conocer, por ejemplo, cuál es la condición de la cuenca, conocer el ordenamiento territorial, dónde se va a poder usar, dónde no, conocer la composición de los suelos, conocer lo que nos decían también desde Lina, esa charla me pareció genial, ¿no? Esto, dónde va a haber crecientes, dónde no va a haber crecientes. Pero también es fundamental poner sobre la mesa, y esto se lo digo a los jóvenes, porque no solamente va a ser por su trabajo, sino por su vida misma, poner sobre la mesa de la discusión lo que los expertos están diciendo que va a pasar con el tema del cambio climático. Nosotros ponemos acá el desafío existencial de la civilización. El cambio climático es un hecho. El cambio climático es irreversible. Lo primero que hay que decir es que no puede entrar en discusión si el cambio climático existe o no existe, si es real o no es real. Es verdad que hay un sector relacionado a las empresas extractivas, a las empresas del petróleo, que están negando hoy el cambio climático. Pero así como dice Antonio Guterres, no podemos dejar de hacer presente que es real. Negar hoy el cambio climático es como volver a insistir con que la Tierra es plana, que de hecho hay algunos locos en el mundo que están hoy defendiendo el terraplanismo, una locura total. También sería como negar la evolución humana o la evolución en la Tierra, y que hay algunos locos en el mundo que hoy dicen que la Tierra se creó en 7 días. Esas cosas no se pueden ni siquiera poner en la mesa de discusión. El cambio climático es real. El cambio climático es real y los adultos no hemos asumido un papel que nos corresponde. Hace más de 40 años que se viene hablando de cambio climático, hace ya 12 años que es concreto y hay acciones concretas para enfrentarlo, y los adultos no hemos asumido la responsabilidad que nos toca. Hay un mensaje que no lo voy a leer, un mensaje de Antonio Guterres, donde hace mención al movimiento de jóvenes por el clima, jóvenes que salen enojados con los adultos porque ven que el material está, que la tecnología está, que los datos de comprobación del cambio climático existen y que los adultos no estamos haciendo nada, sobre todo desde las decisiones políticas. Entonces, por ahí para otro momento. ¿Cómo enfrentamos el cambio climático? ¿Cómo nos hacemos partícipes de las acciones que hay que hacer para que de aquí en adelante la vida sea posible y medianamente vivible? Lo primero que hay que decir es que no inventamos los vecinos autoconvocados. No es Greta Thunberg, esta activista sueca que está movilizando a los jóvenes. No son los movimientos ambientalistas los que estamos dando las soluciones, ni los que dicen lo que yo voy a ir explicando ahora. Los expertos en cambio climático, dice ahí hace más de 40 años, que nos vienen diciendo lo que iba a pasar y tuvieron razón. En el caso de la Argentina, aparecen las primeras comunicaciones del grupo de expertos de cambio climático a fines del año 90. Me parece, no tengo la fecha exacta, la primera comunicación de la Argentina, el Comité de Expertos a nivel global de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. La segunda comunicación salió en el 2007. Tenemos el honor, el orgullo de decir que los sancarlinos tenemos una ordenanza, la 1266, que es complementaria a la 1123, Ordenamiento Territorial Minero. La 1266 suma antecedentes para decirle a todos los municipios, para decirle al Poder Ejecutivo, para decirle este ordenamiento territorial minero que planteaba la Ordenanza 1123, para decirle por qué. En esa ordenanza 1266 del 2009 incluimos como uno de los anexos, el documento que dice Segunda Comunicación de la Argentina para el Cambio Climático, para la Agencia de Cambio Climático, para las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque en ese documento los expertos, no los vecinos autoconvocados, no los locos ambientalistas, dicen cómo se iba a presentar el escenario para Mendoza y para Cuyo en los próximos 10 años. O sea, ya era un documento que nos venía anunciando, a todos, lo digo a los adultos, porque la mayoría son caras jóvenes y nos tenemos que hacer cargo de los adultos. Nos venían anunciando lo que iba a pasar con el río Truyán, con todos los ríos, con la nieve, y se ha cumplido. En el año 2015 aparece el último documento que hace la Argentina, es la tercera comunicación nacional para la Convención Marco de las Naciones Unidas. Es un poco ir repitiendo y corroborando lo mismo que ya habían dicho en el 2007. Lo que yo voy a presentar ahora en esto de las palabras y de las
formas de enfrentar el cambio climático y lo que nos va a pasar no está sacado de la inventiva de ninguno de nosotros. Digo, uno de los compromisos fue asumir datos reales, nunca publicar cosas que no estuvieran comprobadas. Y esto es parte de ese compromiso. Entonces, cuando nosotros decimos cómo enfrentamos el cambio climático, cuáles son las acciones hacia adelante, nos estamos refiriendo principalmente a este documento. Una cosita más, con respecto al reconocimiento de que el cambio climático es real. En el año 2015, la Convención de París, casi todas las naciones que conforman la ONU reconocieron la existencia del cambio climático y firmamos, lo digo en el nombre de los adultos, firmamos simbólicamente con las generaciones futuras un compromiso de enfrentar el cambio climático. ¿Cuáles eran las acciones que cada uno de los países tenía que ir asumiendo para enfrentar el cambio climático? Mi mamá dice que esos compromisos se suelen firmar en papel higiénico, porque no se han cumplido. Solo el 20% de los países que firmaron el Convenio de Cambio Climático de París están alcanzando medianamente las metas que ellos mismos se comprometieron. La Argentina es uno de los países que no cumplió, o que menos cumplió. ¿Cómo está conformado el libro de esta comunicación? Este gráfico lo he tomado de Colombia, pero en realidad todos los libros están armados más o menos de la misma manera y deberían ser un material obligatorio en carreras como esta, ¿no? Recursos hídricos, porque tiene que ver con lo que nos va a pasar en el mundo con los recursos hídricos. En el número 1 dice, el libro informa, hace un recuento de cómo es el país, cómo es geográficamente, de qué se vive, cuál es la situación actual del país, una foto del país. En el número 2, y tiene que ver con lo que vamos a ver después, el cambio climático, por qué se produce, la Argentina en ese informe dice cuántos gases de efecto invernadero estamos produciendo, causantes del cambio climático, y cuántos gases de efecto invernadero estamos volviendo a inyectar a la Tierra, que después vamos a ver cómo, ¿no? Los sumideros, el balance de gases de efecto invernadero que nos corresponden a nosotros como Argentina. Me apuré. En el tercer punto habla de las medidas de mitigación. Todos los países están produciendo gases de efecto invernadero, unos más y unos menos. Todos los países tienen el compromiso de disminuir el desbalance, de dejar de producir gases o reducirlos. La idea era que en el 2050 llegáramos a la emisión cero de gases de efecto invernadero, pero teníamos que ir reduciéndolos progresivamente. El balance, y lo dice Guterres en la primera parte que no leí, el balance a nivel mundial es que cada vez producimos más. Sabemos que estamos mal, sabemos que lo que estamos haciendo, sabemos qué es lo que lo produce y lo seguimos produciendo, pero en vez de disminuirlo lo hemos aumentado. En estas acciones de mitigación también tiene que ver la forestación. Vamos a ver por qué después, porque solamente la fotosíntesis puede captar y volver a mantener medianamente el equilibrio entre los gases que emitimos y los que recuperamos. Las acciones de mitigación. ¿Qué hace la Argentina en este libro? ¿Qué ha hecho la Argentina en estos años para mitigar? El cuarto punto, el cuarto capítulo es la vulnerabilidad. Contarle al resto del mundo cuáles son los sectores de nuestro país donde el cambio climático va a pegar más fuerte. Un ejemplo, región de Cuyo. En los documentos desde el 90, la del 2007 y la del 2015, los expertos en cambio climático nos dicen que en Cuyo va a faltar agua, que en Cuyo va a nevar menos, que en Cuyo va a haber problemas ellos hablan de guerra, no, de conflictos por el agua. Esto se viene anunciando y se viene cumpliendo. Eso es vulnerabilidad. Anunciarle o decirle al resto de los países dónde nos va a pegar el cambio climático. Los expertos también hablaban de que Salta, Chaco, Formosa se iban a inundar en el verano y se iban a secar en el invierno. Está pasando. Las inundaciones, la última inundación, el último verano en esa zona fueron terribles. Bueno, también hablan de los vientos, también hablan de los eventos meteorológicos, ¿no? Eso es decirle al mundo cómo vamos a estar. El quinto punto, el quinto capítulo son las medidas de adaptación. ¿Qué hacemos en Mendoza si va a faltar agua? ¿Qué hacemos para suplir esa falta de agua? ¿Cómo nos adaptamos al cambio climático? Muchas de las cosas son lo que decían recién, ¿no? Bueno,
vamos a tener menos agua, hay que impermeabilizar, vamos a tener menos agua, hay que hacer estos reservorios. Son acciones tendientes a adaptarnos al cambio climático. Ejemplos de lo que algunos países están haciendo y están haciendo muy bien. Indonesia, uno de los países que le va a pegar muy fuerte el cambio climático. Su capital es Yakarta, 10 millones de habitantes. Indonesia está construyendo una ciudad nueva de 10 millones de habitantes, porque Yakarta se va a inundar, y lo que no se inunda se va a tapar con aguas contaminadas, no van a tener agua. Entonces Indonesia avanza en un plan de adaptación al cambio climático, construir una ciudad de 10 millones de habitantes. Eso es mirar a futuro y saber lo que vamos a hacer. Sexto punto, podría estar incluido en la adaptación, es la educación y la sensibilización públicos. Miren, si llevamos 40 años hablando de cambio climático y de la crisis que se viene, lo menos que podemos hacer, y deberíamos haber hecho, y era obligación hacerlo porque lo hemos firmado en el Convenio de París, era decirle a los jóvenes, decirle a los niños, educar a los jóvenes y a los niños para vivir en un mundo diferente. Eso es lo menos que podríamos haber hecho los adultos. Avisarles de que no van a poder vivir como vivíamos nosotros. Avisarles que el cambio climático no tiene retroceso inmediato. Y por lo menos haber sido honesto con nuestros chicos y haberles dicho lo que va a pasar, porque nosotros no hemos sido capaces de remediarlo a tiempo. No se ha hecho. En algunos países donde se hicieron mejor las cosas, el tema del cambio climático, crisis global y todos estos temas que vimos antes, ya están en las currículas escolares. En la Argentina no se habla, en la Argentina no es agenda pública, en la Argentina los grandes medios de comunicación no están sensibilizando a la población. Los gobiernos, y esto es transversal a un partido, a otro, estamos hablando de 2007, estamos hablando del año 90, nos han cruzado gobiernos provinciales y nacionales de todos los colores, pero también tiene que ver con un compromiso ciudadano y de adultos. A nuestros hijos, que nosotros decimos, bueno, los mandamos a estudiar para que estén preparados para el futuro, no les decimos cuáles son las condiciones del futuro. Eso es grave, tan grave que la Argentina y otros 6 países, hace 2 meses atrás, fueron denunciados ante la UNICEF por violación de los derechos de los niños, jóvenes y adolescentes en este tema, porque la Argentina no está preparando a las nuevas generaciones para el desafío del cambio climático. Eso es grave, porque, dice Greta Thunberg, ustedes dicen querer a sus hijos, pero no están haciendo nada para evitarles el sufrimiento. También lo dice Guterres. No estamos haciendo nada, nuestra generación les está fallando a los chicos. Mañana viene a Mendoza el pibe argentino, si me ayuda, Bruno Rodríguez. Bruno Rodríguez es uno de los que estuvo en la última convención de Naciones Unidas para el cambio climático, un argentino que se ha puesto al frente de Jóvenes por el Clima, viene a la Universidad Nacional de Cuyo a dar una charla. Él en algún momento, o Greta, uno de los dos, dice: no les vamos a perdonar a los adultos de la clase política mundial que no hayan hecho nada, porque saben lo que hay que hacer, tienen la tecnología, pero no asumen el papel. El número 7. El número 7 es: las Naciones Unidas y los grandes países contaminantes, excepto Estados Unidos, reconocieron que hay países que tienen mucha más responsabilidad que otros. Greta dice: no podemos pedirle a los países del tercer mundo que asuman compromisos de cambio climático que no asumimos los países que contaminamos más. Se hizo un fondo verde, se hizo un fondo para poder ayudar a los países que tienen dificultades para afrontar el cambio climático, para la adaptación al cambio climático. Indonesia no va a pagar esa ciudad nueva solo. El Fondo Verde, un fondo internacional para enfrentar el cambio climático, le da algo de dinero. Hay países como la Argentina que no reciben plata del Fondo Verde porque ni siquiera ha cumplido lo mínimo que se exigía para recibirlo. Ni siquiera hay un organismo dedicado al cambio climático. De hecho, hay una ley en el Congreso que duerme hace como 6 o 7 años, donde el Congreso de la Nación, donde el cambio climático por ley debe tener un organismo que lo trate. Como no hemos avanzado en ese tema de 6 o 7 años atrás, nosotros no podemos recibir fondos del Fondo Verde.
para que tengamos en cuenta. Los expertos ya anunciaron, lo dije recién, lo que nos está pasando en Mendoza. Los expertos, desgraciadamente, no se equivocaron. Hubiera sido hermoso que le escaparan y que tuvieran que guardarse los pronósticos de la segunda comunicación, y esconderla. Están, son públicos, los podemos tener, los podemos leer y ver que lo que ellos dijeron hace un tiempo se está cumpliendo. Se iban a romper esos ciclos que recién hablaba la gente de irrigación, esos ciclos de más humedad, menos humedad, se iban a empezar a romper y se iban a ir estirando los periodos de sequía. Desgraciadamente, el pronóstico que ellos hicieron era demasiado positivo y lo que ellos anunciaron viene más rápido de lo que lo anunciaban. Si le escaparon en algo, fue en que fueron demasiado optimistas. Esta es una imagen de la Laguna del Diamante. Marzo 2019, fines de la temporada. La que está abajo corresponde a la salida del río Diamante. Ustedes saben que la Laguna del Diamante no debería llamarse laguna, debería llamarse lago. Las lagunas son confinadas, los lagos tienen una salida. La Laguna del Diamante históricamente ha tenido una salida. La salida es la naciente del río Diamante. Bueno, año a año, los que subimos permanentemente a la laguna, vemos cómo la laguna se convierte en lago días antes. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, hace ya 4, 5, 6 años atrás descubrimos que la laguna en abril dejó de tirarle agua por el río. Después vimos que ya no era a mediados de abril, sino a principios de abril. Después nos dimos cuenta un año después que bueno, ya en marzo se cortaba el río, decíamos nosotros. Ojo, no estoy diciendo que el río Diamante se secó. El río Diamante tiene una cuenca muy grande, tiene muchísimos afluentes, mucho más importantes que la laguna, pero es muy simbólico esto, ¿no? El año pasado, a fines de marzo, los últimos días de marzo, justo unos días antes de que se cerrara la laguna, se cortó la salida de agua de la Laguna del Diamante por el río Diamante. La foto de abajo es el río, perdón, la del río. La de arriba es la costa de la laguna. Donde yo estoy parado siempre ha sido laguna. Si alguien fue hace 5 años atrás, donde yo estoy parado ahí, habían 40 o 50 centímetros de agua. El año pasado, tristemente, uno podía ver que la laguna se secó. ¿Cuánto? 50 metros de ancho y como 200 o 300 metros de largo. Lo que era laguna se achicó. Eso es para nosotros por ahí no manejamos los datos científicos, los datos de las estaciones, qué sé yo. Ver el cambio climático, ver con nuestros propios ojos cómo lo que ha sido una riqueza enorme se va desarmando, ya no necesita más comprobación. ¿Qué sabemos de este año? Subieron hace una semana atrás para ir revisando, organizando, preparando los refugios, y la laguna ahora está prácticamente así. Esto que decía recién Gabriel, no ha nevado casi nada. Estamos recibiendo por el río más agua de la que nevó, porque lo que está pasando es que se derriten los glaciares, pero ha nevado menos que el agua que trae el río. Bueno, este gráfico es prácticamente lo mismo que decían ellos, ¿no? Cómo está sacado del Departamento General de Irrigación, cómo la evolución de los últimos años, podríamos haber tomado el 2007 para ver la diferencia enorme, pero cómo la evolución de los últimos años, las últimas temporadas, 2015, 2016, algún río todavía estaba en el promedio, en la media que decía recién en la exposición, y otros ya eran pobres, medianamente pobres o pobres. Fíjense, 2015-2016 ninguno estaba en categoría seco. En el 2017-2018 desaparecen los amarillitos, desaparecen los verdes. Solo hablamos de cauces pobres y secos. La realidad de este año, lo explicaron muy bien y con muchísimo gráfico, muy bueno el material, si se puede compartir, se agradece. La realidad de este año es que tenemos todos secos. Y el pronóstico de lo que están diciendo los expertos de cambio climático es que ese ciclo no se va a ir recuperando. El pronóstico que no le han escapado hasta ahora, ojalá le escapen en el futuro, es que no se va a recuperar. Si se recuperara en el año 2022, podríamos tener un repunte de agua, que podría nevar algo más, pero ya hemos perdido los glaciares. Entonces el escurrimiento final posiblemente sea el mismo, pobre o seco.
No estamos en condiciones de decir que se va a mejorar. La crisis climática, la crisis del agua, en Mendoza, lo dicen los expertos, va a ser cada vez peor. ¿Qué dicen también los expertos? ¿Qué nos vienen hablando hace mucho tiempo? Hay dos formas de enfrentar el cambio climático. Ellos hablaban al principio de la mitigación y la adaptación. Y yo he puesto ahí chiquitito mitigación y remediación. ¿Por qué? Porque acá hace unos 8 o 9 años atrás, cuando ellos decían mitigación, lo asociaban a remediación. Yo le pregunto a los chicos, estamos dando charla por los colegios, ¿qué significa remediar? Arreglar. Bien, hasta hace unos años atrás se consideraba que el cambio climático, si hacíamos acciones urgentes, se podía arreglar. Hoy no. Los expertos sacaron la palabra remediación, solo mitigación. Los expertos proponen, y los países firmaron, intentar frenar el calentamiento global en 1,5 grados o 2 para el año 2030. Si nos pasamos de esos 2 grados, el efecto puede ser efecto dominó y que las catástrofes se vayan sucediendo unas a otras porque se van provocando una a otra y que ya no podamos volver atrás del desastre climático. Y la otra palabrita es adaptación. Si hablamos de mitigación, la única forma de mitigar los gases, el calentamiento global y la crisis climática es dejar de emitir o reducir al mínimo la emisión de gases de efecto invernadero y que el carbón que ya hemos emitido de más volvamos a reincorporarlo, sumideros, es decir, reincorporar el carbón a la Tierra. Hay muchos gases del efecto invernadero. ¿El efecto invernadero se ha producido naturalmente en la historia? Sí. Lo que estamos nosotros es acelerando enormemente ese efecto. Por eso hablamos del carbón. Hay otros gases también. Los dos principales son carbón, dióxido de carbono y metano. Mitigación. Ahí lo vuelvo a decir, no seguir quemando combustibles fósiles y reducir al mínimo la emisión de metano. Cuando hablamos de mitigación también hablamos de la reincorporación, de los sumideros. Gracias por la pregunta. De los sumideros de carbón. La única forma de poder volver a reincorporar el carbón a la tierra es poner árboles, no hay otro mecanismo. No vamos a ver ese video. En la adaptación, estamos hablando de lo que ya lo dije recién, preparar a nuestros hijos para vivir en un mundo diferente y hostil. Hay diferentes acciones, tanto en la adaptación como en la mitigación. Algunas se cruzan. Tiene que ver con la infraestructura, tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con el ordenamiento territorial. Si sabemos que van a haber tormentas más fuertes, no podemos construir en algunos lugares y en otros sí. Tiene que ver con el aprovechamiento del agua. Un ejemplo que le doy a los chicos, después ustedes llévenselo a la casa, no lo voy a extender. No podemos seguir empujando la caca por la cloaca con agua potable de la mejor calidad. Es un absurdo en un desierto, ¿no? Es un absurdo en una provincia que enfrenta la crisis climática. ¿Qué aconsejan los expertos? Bueno, hay que buscar el libro, hay muchísimas acciones, y hay muchas que se van desarrollando, y hay que proponerles a los jóvenes que inventen acciones nuevas. Tienen una creatividad enorme. La tecnología está. Las formas de enfrentar y de adaptarse al cambio climático existen. Lo que no existe es una decisión política de avanzar en este sentido. Las consecuencias: aumento de la pobreza, aumento del hambre, aumento de la gente que va a tener que irse a vivir a otro lado, esta forma de irse o venirse, países que se inundan se van a trasladar también en nuestro territorio. En la medida que nos falte el agua, nuestra gente también se va a ir yendo de un lado a otro. Aumento de enfermedades, aumento de muerte por fenómenos meteorológicos. Termino con esto. Hay un video institucional de la provincia de Mendoza que es muy bueno verlo, cuando el conflicto con la Pampa. Mendoza propone o dice cosas que son muy ciertas. Dice: en Mendoza el agua es una especie de frazada corta que resulta insuficiente y por lo tanto cada decímetro cúbico, el más o el menos, impacta o se siente. Cada metro cúbico de agua por segundo equivale a la subsistencia de cientos de familias. No lo digo yo, lo dice el gobierno de la provincia defendiendo el agua por el río Atuel con la Pampa. El cambio climático generará un futuro déficit cercano al 25%. Hará que Mendoza sea una enorme esponja seca. No sobra ni una gota de agua.
no es razonable pedirle al desierto que entregue agua. Y esto que voy a decir ahora lo digo yo, estaba en el anterior, si te puedo volver. No, estaba en el anterior, no está más, no le he puesto nada. No es razonable pedirle al desierto que entregue agua, mucho menos, es mucho más irracional que el desierto no se ocupe de proteger el agua. No podemos permitir, y esto sí lo digo directamente, ¿no?, con actividades extractivas como el fracking o la minería, no podemos permitir que ni un solo litro de agua esté en riesgo. No estoy diciendo que ya se produjo una contaminación. No tenemos agua. Un ejemplo de lo que puede pasar con una actividad de este tipo fue Brumadinho, Minas Gerais, Brasil. Un dique de colas roto contaminó 600 kilómetros de río, afectó a 2 millones de personas. Miles y miles de personas perdieron el sustento porque vivían en el río. Y es un accidente nuevo, un accidente moderno. No es verdad que la minería tiene métodos nuevos, son los mismos. Mina de hierro, sin cianuro, sin ácido sulfúrico. Lo mismo sucede con el fracking. El último recurso del que nosotros vamos a disponer en este declive de los ríos, que desgraciadamente hay que plantearlo que en el futuro, si no hay acciones, se pueden secar también en alguna temporada. Uno va viendo la curva de nivel y dice, bueno, acá en el 2028, 2030 el Aguanda se seca. Me lo dijo un chico de la secundaria. Dice, si viene bajando, ¿quiere decir que algún día se va a secar? ¿Querés con el nudo en la garganta? Digo, sí. Entonces el último recurso que tenemos es el recurso hídrico del agua subterránea. Ni la subterránea, ni la superficial, ni la de la canilla de la casa se puede arriesgar. Dicen los expertos, lo dicen para esta zona también, no se puede ampliar la frontera agrícola, no se puede ampliar el uso que ya se hace en Mendoza o en Cuyo, ahora de Cuyo, para otras actividades. El agua que vamos a tener es escasa, por eso se habla de seco. Cuando se habla de seco es porque no se secaron los ríos. Se habla de seco porque el agua no alcanza para los usos que ya hay. Si el agua es escasa, si vamos a tener cada vez menos, los mismos expertos dicen no se puede ampliar. El único escenario posible para Cuyo, y que se va extendiendo al Gran Cuyo, a La Rioja, a Catamarca, el único escenario posible para sostener la vida tal como la conocemos es hacer absolutamente eficiente los usos que ya tenemos, porque es la única forma de vivir con el agua que tenemos. Entonces, bueno, este pedido, también este llamado a los adultos a asumir la condición de culpables porque no hemos hecho lo que había que hacer. Nuestros chicos hay que urgente prepararlos para que sepan en qué mundo van a vivir.